Bienvenidos a Escuela del Sur. Estamos acá con un gran entrenador de Guatemala que conocemos con Escuela del Sur de hace más de 4 años, desde octubre del 2019. Estamos con Gerson Ramírez. Bienvenido, Gerson. Mucho gusto, Emilio, y a todas las personas que siguen Escuela del Sur. Es un placer estar aquí contigo. No, para nosotros es un honor porque en parte un mentor de esta plataforma fuiste tú, cuando Escuela del Sur todavía no tenía ni pies ni cabezas. Tú fuiste uno de los primeros entrenadores que se abrió a la conversación, así que vamos a sacar mucho provecho de esta entrevista. Te tengo muchas preguntas y bueno, espero que también estés muy cómodo en esta conversación. Claro, Emilio, aquí estamos y ha sido un placer, sí, increíble que ya son 4 años desde la primera vez que nosotros conversamos y am, se siente bien poder ver cuánto ha crecido esta escuela en este tiempo. Sí, ahora eres abuelo. Sí, así es. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué linda experiencia. ¿Qué tal eso de la familia? ¿Tu hija ahora está grande? Sí, fíjate que eh, tengo 2 nietos, ¿verdad? De mi hija, de la hija de mi esposa, la mayor, am, una nena y un varoncito. Y mi hija Grace, que ya tiene 13 años y que ahora se dedica a jugar voleibol. Qué genial. Bueno, cuéntale Sí. a la gente que nos escucha, ¿dónde estás ahora? En este momento estoy en Atlanta, Georgia. Me encuentro en mi casa, acá abajo se me olvida decir, En el a español, veces el en el basement. español, sí, sí, en el basement, sí. Me encuentro en el basement, En el ¿verdad? basement. Sí, Esa, sí. Lost in Translation. Sí, así es. Bueno, en una de las preguntas vamos a hablar sobre el tema del choque cultural, que se nos empieza a Sí, olvidar sí, las palabras en español, tanto hablar en así inglés, es, ¿cierto? así Entonces, es, tú trabajas en Atlanta, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, sí, relacionado a la gimnasia. así es. Así que le vamos a preguntar, ¿quién es usted? ¿Qué hace? Bueno, mi nombre es Gerson Ramírez. Yo inicié la gimnasia en la ciudad de Guatemala, en el Gimnasio Internacional, en el año de 1992, en octubre. A partir de ahí, em, la forma en que yo entendí que podía crecer era yo trabajaba 2 o 3 días a la semana por un par de horas y solo con clases recreacionales y luego me quedaba por el resto de la tarde. Como por un año, casi cada día que yo iba a trabajar, me quedaba viendo cómo los entrenadores de equipos de competencia hacían su trabajo y yo les hacía preguntas, me acercaba con ellos y les decía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Em, ¿Por qué pone las manos así? ¿Por qué no quieres que la niña haga esto? Y así fue como yo empecé a crecer con la gimnasia y eso pues ya hace casi 31 años, ¿verdad? Wow. Y Sí, entonces cuando tú ibas a ese lugar, era tú horas libres, nadie te sí, pagaba y tú te no, quedabas viendo cómo trabajaban. así es, sí. Según lo que recuerdo, yo trabajaba de las 2:30 de la tarde, 2:30 de la tarde a las 5:30. Y la práctica de los equipos de competencia era de 5 de la tarde a 8:30 de la noche. Entonces yo me quedaba, esas 3 horas extra, me quedaba viendo qué era lo que los entrenadores hacían y cómo era cómo lo hacían. Y así fue como logré agarrar mucha experiencia en cuanto a, a este hermoso deporte, ¿verdad? Pero tuve que invertir mucho tiempo sin eso sí, también los dueños del gimnasio me decían que yo no tenía la obligación de quedarme, pero yo siempre lo hice, porque yo sabía de que, si, veámoslo así, si yo no hubiera hecho lo que hice al principio, no estuviera donde estoy hoy, ¿verdad? Perfecto. Entonces es importante sembrar para poder cosechar. Y Gerson, ¿cuántos años tenías cuando comenzaste a hacer esto? Yo tenía 18, 18 años. 18 años, así es. O sea, ya tienes en la gimnasia, ¿cuántos años? En la gimnasia 30, voy a 30 cumplir años. 30 años en la gimnasia, sí, a Wow. cumplir 31 este octubre. Yo tengo Así treinta es. y uno. No, imagínate, sí, tú no habías nacido aún cuando yo ya empezaba, así.
Qué genial. Entonces, sí, y es algo de lo que no me arrepiento. Creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Así Mira. es. Y bueno, y en ese momento cuando tú, por ejemplo, empezó a aparecer la gimnasia en tu vida, Sí. ¿tú estabas en la universidad? ¿En qué facultad? ¿Qué universidad estabas tú? No, eso es lo curioso. Yo estaba todavía estudiando para maestro de educación física. Entonces, luego de graduarme de maestro de educación física, yo trabajaba dando clases en dos o tres colegios de preescolar y en las mañanas y en las tardes iba y trabajaba en el gimnasio. Entonces yo tenía como, ¿qué? 4 o 5 trabajos cuando estaba en Guatemala, cuando yo empecé con esto de la gimnasia. Y poco a poco pues seguí creciendo hasta el punto de dedicarme 100% a ser entrenador de gimnasia y no dar más clases de educación física. Sí. Y en el momento que aparece la asignatura de gimnasia en la universidad, eh, aparece un profesor, alguien, ¿cierto? En una clase. Sí, no, esto, ahora que lo mencionas, yo me gradué como maestro de educación física y no fui a la universidad. Dejé pasar probablemente 7, 8 años después de graduarme. Cuando yo estaba en la Escuela de Educación Física, un entrenador de gimnasia llegó a dar una clínica, un seminario a la escuela y yo me quería volver gimnasta cuando yo tenía 17 o 18 años. Y él me dice, lo siento mucho, ya no tienes el tiempo. Sin embargo, si quieres involucrarte en la gimnasia, te recomiendo que seas un entrenador. Ve y busca información en la Federación Nacional de Gimnasia. En ese entonces, pues no le presté mucha atención, pero después, cuando ya todavía estando en la Escuela de Educación Física, un amigo mío trabajaba dando cursos de vacaciones en un gimnasio y él me dijo, mira, necesitan entrenadores, ¿quieres ir? Y le digo, sí, claro, vamos. Y fue como me involucré, me fascinó, me fascinó. Mira, Entonces, sí. ¿quién fue el entrenador que te llevó ese amigo? Fíjate que mi amigo, él se llama Henry González. Él es, después de graduarse, él se volvió entrenador de fútbol y fue entrenador de 2 equipos profesionales de fútbol femenino en Guatemala, de las Cremas del Comunicaciones y las Rojas del Municipal. Creo fue director deportivo del Colegio Americano en Guatemala y también en algún momento llegó a ser director técnico de la selección femenina de fútbol de Guatemala. Wow. Entonces, sí, crecimos juntos en el vecindario y fuimos juntos a la misma iglesia cuando estábamos creciendo en Guatemala. Entonces, y luego pues estudiamos juntos un par de años en la Escuela de Educación Física. Qué genial. Ahí también va a aparecer un nombre que es Jacobo Girón. ¿Quién es Sí, Jacobo Girón? que Jacobo Girón fue el director técnico, se puede decir, del Gimnasio Internacional en Guatemala. Él ya estaba allá cuando yo llegué y empecé a trabajar. Él fue mi jefe directo cuando yo llegué a Guatemala. Um, Trabajamos juntos por 7, 8 años, luego él se fue a la Federación Nacional de Gimnasia a ser el director técnico y un par de años después yo llegué a trabajar ahí con él. Y fue la puerta que me dio la oportunidad de venir acá a trabajar a Atlanta. Entonces aún somos amigos. Ajá, Qué genial. Entonces sí, tú partiste en escuelita, sí, estudiando y trabajando, después te diste el sí, salto a la Gimnasia Internacional, un sí, club, sí, sí, y después entraste a la Federación de a Gimnasia la Federación de Guatemala. Gimnasios. ¿Cómo Así fue es. esa experiencia como asistente? Fue una buena experiencia porque en primer lugar llegué a trabajar con grupos obligatorios, ¿verdad? En ese entonces también trabajé eh, con un programa similar a lo que es el TOPS de acá de los Estados Unidos, que quiere decir que era como una preselección, digámoslo así, ¿verdad? Trabajé con otras compañeras, eh, Carla Bonilla, que es una juez internacional y que trabaja por acá en los Estados Unidos también. En ese entonces
Sergei Diomidov era el encargado también, llegó a ser encargado de la gimnasia femenina en Guatemala, y después de él, pues los entrenadores rumanos que hasta el día de hoy se encuentran ahí en Guatemala. Em, Trabajé en la Federación Nacional cerca de 2 o 3 años, ¿verdad? Y en esa oportunidad tuve la oportunidad de ser entrenador asistente para, em, para la selección nacional femenina con Jacobo para los Juegos Centroamericanos de Gimnasia, y, y también logré ser entrenador asistente para los Juegos Centroamericanos y del Caribe eh, en el año 2001, me parece, 2001 o 2002. Entonces, esa fue mi experiencia con la Federación de Guatemala. Y luego, a partir de eso, trabajé en otro gimnasio privado que se llamaba Extreme. El propósito era crear un programa competitivo, y logramos hacer algo. Cuando yo estaba ahí en Extreme, se me dio la oportunidad de venir acá a los Estados Unidos, y así fue como llegué acá, ¿verdad? El capítulo de Sí, Estados Unidos es bien largo, así que voy a hacerte la sí, última sí. pregunta con Ok, respecto a está bien. Guatemala. ¿Qué se Sí. siente representar a tu país como entrenador? Y estar con el equipo ahí apoyando, pero en el tapete. Sí, esa es una experiencia extraordinaria, porque cuando yo empecé no tenía la idea de que yo un día iba a estar ahí, ¿verdad? Crecí, el deporte popular en Guatemala es el fútbol, y siempre mi ilusión fue que algún día yo podía llegar a la selección nacional, ¿verdad? Jugaba, eh, pero te puedo decir que el ver la calidad, ver... es una experiencia que a veces no encuentras palabras para describir. Escuchar el himno nacional de tu país, ver a las atletas representando tu país con dignidad, con ilusión, con orgullo, con pasión, am, ver a los entrenadores sacar pecho por, por el proceso que se ha realizado, es algo extraordinario. Así es. Genial. Entonces tiene mucha influencia rumana y rusa en el tema de la planificación, en el tema del En Guatemala, trabajo. sí, así es. Y también muchos entrenadores cubanos, ¿verdad? También en ese entonces, ahora en realidad no estoy demasiado conectado con la gimnasia en Guatemala. Te puedo decir que en realidad no tengo conocimiento de cómo están las cosas, pero sí hubo un tiempo. Yo trabajé en el Internacional Cubano, en Internacional, perdón, luego se volvió Internacional Cubano. Trabajé con algunos entrenadores cubanos, ¿verdad? Como gimnasio privado. Así es. Así que desde el Entonces, sí, 2005, tú estuviste en el 2001 en la Federación Nacional con un proyecto que se sí. llama TOPS. Sí, no era necesariamente llamado TOPS. Acá en los Estados Unidos se le llama TOPS, que quiere decir Talent Opportunity Program. Programa de oportunidad para niñas con talento. Entonces, en Guatemala era como un programa similar, que se aglomeraban las niñas que en algún momento el deseo y el proceso las llevaría a ser parte del equipo nacional de gimnasia de Guatemala. Algunas lo lograron, am, niñas que yo trabajé con ellas, ¿verdad? Am, el caso más famoso en este momento podría ser em, Adriana Ruano, quien ahora es una seleccionada nacional de tiro, y que fue la primera guatemalteca en clasificar para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio hace un par de años. Claro, mi influencia con ella fue al principio de su carrera. Tampoco voy a tomarme créditos que no me corresponden, ¿verdad? Fue al principio de su carrera, pero al verla en sus principios y luego al final, te das cuenta que es importante, ¿verdad? Que esa es una experiencia extraordinaria. Sí, Increíble. entonces ese programa que tú me preguntabas, similar a TOPS, era para crear la escuela, para crear la base de lo que iba a ser la selección nacional en el futuro.
¿verdad? Son, Algunas lo lograron, algunas otras no lo lograron, pero es como en toda profesión y como en todo en la vida, ¿verdad? son como los Sí, juniors, ¿no? Que tienen el sí, equipo sí, exacto. junior. Sí, así es, así es. Y luego, pues yo no terminé ese proceso porque, como te digo, me vine para acá, para los Estados Unidos, ¿verdad? Claro, en ese proceso muchos entrenadores que están comenzando y se arman con sus herramientas, con sus gimnastas, parten en los selectivos, generalmente en Así es. Latinoamérica, hacen los Sí, selectivos, hay un Panamericano Junior y comienzan a sí, viajar, comienzan a conocer entrenadores, empiezan a así es. competir y el gimnasta tú lo ves todo así flaquito, delgadito, pasa la pubertad y después están Sí, gigantes. sí, sí, sí. Y empiezan a pasar al equipo, al primer equipo. Así es. Y como te digo, algunas lo logran, algunas otras no lo logran. em, pero eso es lo bonito, ¿verdad? La jornada, el camino, la preparación, cómo llegar allá, eso es lo que lo hace especial y emocionante. Genial.